Bienvenidos una vez más a su canal, el rincón donde las emociones se desbordan y los corazones laten al unísono. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y romance que los dejará sin aliento. ¿Están listos para viajar a un lugar donde el amor se vive con intensidad y las decisiones cambian el destino para siempre? Hoy vamos a explorar esas historias de amor turcas que han conquistado corazones alrededor del mundo, esas novelas y series que nos hacen suspirar, reír, llorar y, sobre todo, sentir. No vamos a limitarnos a mencionar títulos, no. Vamos a analizar por qué estas historias resuenan tanto con nosotros, qué elementos las hacen tan adictivas y, por supuesto, vamos a recordar momentos icónicos que nos han marcado. Antes de que nos dejemos llevar por la magia de Turquía, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de amor épicas y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta hermosa comunidad de amantes de las historias que nos hacen vibrar. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y dejémonos llevar por las olas de la pasión turca. ¿Por dónde empezamos? Quizás con la pregunta clave: ¿qué hace que estas historias sean tan irresistibles? Creo que una de las claves es la universalidad de los temas que abordan. A pesar de estar ambientadas en una cultura diferente, las novelas turcas tocan temas que son inherentes a la experiencia humana: el amor, la pérdida, la traición, la familia, la ambición. Todos podemos identificarnos con estos sentimientos, independientemente de nuestra nacionalidad o cultura. El amor, en sus múltiples formas, es el hilo conductor que une estas narrativas. Desde el amor romántico idealizado hasta el amor incondicional de una madre, pasando por la lealtad entre amigos y la pasión por alcanzar un sueño, las novelas turcas exploran cada faceta de este sentimiento universal. La pérdida, por su parte, se manifiesta en la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de la inocencia o la desilusión ante la realidad. La forma en que los personajes lidian con el dolor y la resiliencia que demuestran al superar la adversidad nos inspiran y nos conectan con sus experiencias. La traición, un tema recurrente en muchas tramas, genera drama y tensión. La infidelidad, la conspiración, la manipulación y la deslealtad ponen a prueba la confianza entre los personajes y los obligan a tomar decisiones difíciles. La familia, con sus lazos fuertes y sus conflictos intergeneracionales, es otro pilar fundamental de las novelas turcas. Las relaciones entre padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos se exploran en profundidad, mostrando tanto el apoyo y el amor incondicional como las tensiones y las expectativas que pueden surgir dentro del núcleo familiar. Finalmente, la ambición, ya sea por el poder, el dinero, el reconocimiento o la realización personal, impulsa a muchos personajes a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentarse a obstáculos formidables. La lucha por alcanzar un objetivo, las consecuencias de la obsesión y la importancia de mantener la integridad en el camino son algunos de los temas que se abordan en relación con la ambición. Pero no se trata solo de los temas. La forma en que se cuentan estas historias también es fundamental. Las novelas turcas suelen ser ricas en detalles, con personajes complejos y bien desarrollados que evolucionan a lo largo de la trama. No se trata solo de chico conoce chica, sino de explorar las profundidades de sus personalidades, sus miedos, sus sueños y las circunstancias que los llevan a tomar las decisiones que toman. Los guionistas y directores turcos se toman su tiempo para construir personajes creíbles y multidimensionales. No se limitan a estereotipos simplistas, sino que exploran las contradicciones internas, las motivaciones ocultas y las vulnerabilidades de cada personaje. A medida que avanza la trama, los personajes cambian y se transforman como resultado de sus experiencias. Aprenden de sus errores, superan sus miedos y descubren su verdadero potencial. Esta evolución constante los hace más humanos y cercanos al público. La narrativa detallada de las novelas turcas permite una inmersión profunda en la psique de los personajes. Conocemos sus pensamientos más íntimos, sus anhelos más profundos y sus temores más arraigados. Esta conexión emocional con los personajes es lo que nos hace invertir tanto en sus historias y nos mantiene enganchados hasta el final. Las decisiones que toman los personajes son siempre el resultado de una compleja interacción de factores internos y externos. Su pasado, sus valores, sus relaciones y las circunstancias que les rodean influyen en sus elecciones.
Al explorar estos factores en detalle, las novelas turcas nos ayudan a comprender por qué los personajes actúan de la manera en que lo hacen, incluso cuando sus decisiones nos parecen cuestionables o incomprensibles. Además, la ambientación juega un papel crucial. Turquía es un país con una rica historia y una cultura vibrante, y las novelas turcas a menudo aprovechan al máximo este telón de fondo. Nos muestran paisajes impresionantes, ciudades bulliciosas, tradiciones fascinantes y una gastronomía deliciosa. Esta inmersión cultural nos permite escapar de nuestra realidad y sumergirnos en un mundo completamente nuevo. Desde las impresionantes costas del mar Egeo hasta las majestuosas montañas de Anatolia, pasando por las bulliciosas calles de Estambul y los tranquilos pueblos rurales, Turquía ofrece una diversidad de paisajes que son visualmente impactantes. Las novelas turcas aprovechan al máximo esta riqueza natural, utilizando la belleza del entorno para crear una atmósfera romántica, misteriosa o dramática. La cultura turca, con sus tradiciones milenarias, su música cautivadora, su arte exquisito y su gastronomía deliciosa, también juega un papel importante en las novelas. Las ceremonias de boda, los festivales religiosos, las costumbres familiares y los platos tradicionales se muestran con detalle, permitiendo al público conocer y apreciar la riqueza de la cultura turca. La ambientación no solo sirve como un telón de fondo visualmente atractivo, sino que también influye en la trama y en el desarrollo de los personajes. Las tradiciones y costumbres turcas pueden tanto unir como separar a los personajes, creando conflictos y desafíos que deben superar. La gastronomía turca, por ejemplo, a menudo se utiliza para expresar emociones, celebrar ocasiones especiales o crear momentos de intimidad entre los personajes. Al sumergirnos en la cultura turca, las novelas nos permiten escapar de nuestra propia realidad y experimentar un mundo completamente nuevo. Esta inmersión cultural no solo es entretenida, sino que también puede ser educativa, ya que nos ayuda a comprender y apreciar diferentes perspectivas y formas de vida. Pensemos, por ejemplo, en la icónica Amor prohibido o Aşk Memnu. Más allá del triángulo amoroso que define la trama, la novela nos muestra la alta sociedad turca, sus costumbres, sus secretos y sus conflictos. Nos presenta personajes complejos como Biter y Belul, cuyas decisiones son impulsadas por una mezcla de deseo, ambición y desesperación. La opulencia de la mansión Ziyagil, los vestidos elegantes y las fiestas fastuosas crean un ambiente de ensueño que nos atrapa desde el principio. La serie explora la fragilidad de las relaciones familiares, la hipocresía de la alta sociedad y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y mayor que ella, buscando escapar de su pasado y encontrar seguridad y estabilidad. Sin embargo, se siente atraída por Belul, el sobrino de su esposo, un joven carismático y mujeriego. Su relación prohibida desencadena una serie de eventos que destruyen la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es una novela visualmente impresionante, con una producción de alta calidad y una banda sonora emotiva. La serie ha sido aclamada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su exploración profunda de las emociones humanas. La historia de Biter y Belul ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un clásico de la televisión turca. ¿O qué tal, Fatma Gul? Esta historia, que aborda un tema tan sensible como la agresión sexual, nos muestra la fuerza y la resiliencia de una mujer que lucha por reconstruir su vida después de una tragedia. La trama nos lleva a explorar las complejidades del sistema legal turco, la importancia de la familia y la comunidad, y la capacidad del amor para sanar las heridas más profundas. Fatma Gul, una joven humilde y trabajadora, es violada por un grupo de hombres mientras espera a su prometido para casarse. Después del ataque es obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados, para evitar un escándalo y proteger el honor de su familia. A medida que avanza la trama, Fatma Gul y Kerim desarrollan un vínculo profundo y comienzan a enamorarse. Juntos luchan por superar el trauma del pasado y construir un futuro juntos. Fatma Gul es una serie valiente y conmovedora que aborda un tema tabú con sensibilidad y respeto. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su mensaje de esperanza y empoderamiento. La historia de Fatma Gul ha resonado con millones de espectadores en todo el mundo, generando conciencia sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. Y no podemos olvidarnos de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos transporta a un mundo de sueños y aventuras. Sanem y Can, los protagonistas, nos enamoran con su química, su torpeza y su espíritu libre.
La novela nos muestra la belleza de Estambul, los paisajes costeros y la importancia de seguir nuestros sueños. Sanem, una joven soñadora y creativa, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado. A medida que trabajan juntos, Sanem y Khan se enamoran, pero su relación se ve amenazada por malentendidos, secretos y rivalidades. Erkencikus es una serie refrescante y divertida que celebra el amor, la amistad y la autoexpresión. La serie ha sido elogiada por su guión ingenioso, sus actuaciones encantadoras y su banda sonora alegre. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sanem y Khan, es innegable y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie es un escape perfecto de la rutina diaria, ofreciendo una dosis de romance, humor y optimismo. Podríamos seguir hablando de Kara Sevda, Medcezir, Sila, Erkay, la lista es interminable. Cada una de estas historias tiene su propio encanto, su propia forma de contarnos sobre el amor, la vida y la condición humana. Kara Sevda es una historia de amor trágica que explora la diferencia de clases sociales y las decisiones que tomamos por amor. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que cuenta la historia de un joven problemático que encuentra una nueva vida en una comunidad rica. Sila es una historia de amor y sacrificio que se desarrolla en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Erkay es una historia de venganza y amor que se basa en una novela popular. Cada una de estas series tiene su propio estilo y tono, pero comparten la misma capacidad para cautivar al público y evocar emociones fuertes. Pero, ¿por qué nos enganchan tanto las novelas turcas? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la duración de las novelas nos permite conectar profundamente con los personajes. A diferencia de las películas, que nos ofrecen una historia condensada en 2 horas, las novelas nos permiten ver a los personajes crecer, evolucionar y enfrentar desafíos durante un periodo prolongado. Nos convertimos en parte de sus vidas, sufrimos con ellos, celebramos sus victorias y nos preocupamos por su futuro. La larga duración de las novelas turcas permite una construcción gradual de la tensión y el suspense. La trama se desarrolla lentamente, revelando giros y sorpresas a medida que avanza. Esta construcción gradual del drama mantiene al público enganchado y ansioso por saber qué pasará a continuación. La duración de las novelas también permite una exploración más profunda de los temas que abordan. Los guionistas tienen tiempo para desarrollar los temas con detalle, presentar diferentes perspectivas y analizar las consecuencias de las decisiones de los personajes. Esta profundidad temática hace que las novelas turcas sean más significativas y relevantes para el público. En segundo lugar, las novelas turcas a menudo nos presentan finales agridulces. No siempre hay un felices para siempre perfecto. A veces los personajes tienen que tomar decisiones difíciles que cambian sus vidas para siempre. Esto hace que las historias sean más realistas y resonantes, ya que reflejan las complejidades de la vida real. Los finales agridulces nos obligan a reflexionar sobre los temas que se han abordado en la novela y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Nos recuerdan que la vida no siempre es justa y que a veces tenemos que aceptar la pérdida y la imperfección. Los finales agridulces también pueden ser más memorables que los finales felices tradicionales. Nos dejan pensando en la historia y en los personajes mucho después de que haya terminado la novela. En tercer lugar, las novelas turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente. Nos permiten aprender sobre las tradiciones, las costumbres y los valores de Turquía. Esta exposición cultural puede ser enriquecedora y transformadora, ya que nos ayuda a comprender y apreciar diferentes perspectivas. La exposición a diferentes culturas puede ampliar nuestros horizontes y desafiar nuestras propias ideas preconcebidas. Nos ayuda a comprender que hay muchas maneras diferentes de vivir y de ver el mundo. La exposición a diferentes culturas también puede fomentar la empatía y la comprensión hacia personas de diferentes orígenes. Nos ayuda a ver más allá de las diferencias superficiales y a conectar con los demás a un nivel humano. Pero no todo es perfecto. Algunas críticas señalan que las novelas turcas a veces pueden ser melodramáticas, con giros de trama exagerados y personajes que reaccionan de manera poco realista. También se ha criticado la representación de ciertos roles de género y la glorificación de ciertas conductas. Es importante tener en cuenta estas críticas y ver las novelas turcas con una mirada crítica, reconociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. El melodrama puede ser entretenido, pero también puede ser excesivo y poco realista.
Es importante ser consciente de que las novelas turcas a menudo exageran las emociones y las situaciones para crear drama y tensión. La representación de los roles de género en algunas novelas turcas puede ser estereotipada y poco realista. Es importante ser consciente de que estas representaciones no siempre reflejan la realidad de la sociedad turca. La glorificación de ciertas conductas como la venganza o la obsesión puede ser problemática. Es importante ser consciente de que estas conductas no son siempre aceptables o saludables. A pesar de estas críticas, las novelas turcas siguen siendo enormemente populares en todo el mundo. Su capacidad para evocar emociones fuertes, transportarnos a un mundo diferente y hacernos reflexionar sobre la vida las convierte en una forma de entretenimiento irresistible. La popularidad de las novelas turcas demuestra el poder de las historias para conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Las novelas turcas nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas emociones y experiencias básicas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus novelas turcas favoritas? ¿Qué personajes los han marcado más? ¿Qué elementos de estas historias los atraen tanto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué historias los hacen vibrar. Hemos llegado al final de este viaje por el mundo de la pasión turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya inspirado a descubrir nuevas historias que les roben el aliento. Recapitulando brevemente, exploramos el fenómeno de las novelas turcas, analizando por qué son tan populares y qué elementos las hacen tan adictivas. Hablamos de la universalidad de los temas, la complejidad de los personajes, la riqueza de la ambientación y la capacidad de estas historias para evocar emociones fuertes. También consideramos algunas críticas y la importancia de ver estas novelas con una mirada crítica. Gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia y su apoyo son lo que hacen que este canal siga creciendo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando este contenido para ustedes. Ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más pasión. Hasta la próxima, amantes de las historias.